justamente quería comentarte eso, porque ¿por qué hoy se resulta un poco una manera imposible hablar del ejercicio de la medicina sin considerar justamente esta parte legal? Regía una orden, una instrucción del médico que era de obligatorio cumplimiento para el paciente, y el paciente era un agente enfermo que tenía que salvarse de la muerte. Ese era el rol del médico. Cumplía con lo que le decía el médico. Tenía que cumplir y se verificaba. Si no me cumples, te mueres. Y muchos de esos tratamientos eran tratamientos no adecuados. De hecho, si tú ves en la historia tratamientos en la Edad Media, se creía que el ser humano tenía 4 sustancias en el cuerpo, que eran la bilis, la sangre, el pus y otra que no me acuerdo con exactitud, y tenías que equilibrarlas. Por eso el mejor tratamiento para todo eran las sangrías. ¿Ya? Se extraía sangre del cuerpo humano, se utilizaban sanguijuelas para sacar sangre y eso en teoría nivelaba los niveles de estas 4 sustancias. Hoy por hoy ya esa no es la realidad. O sea, hoy por hoy la salud está mucho más cerca de las personas. Pero esa relación cercana ha hecho que ese método paternalista sea un método de atención basado en la bioética. Es decir, en la consideración del paciente como un elemento de la relación del tratamiento de su enfermedad para buscar que esté no enfermo ni muerto, sino que tenga un completo estado de salud. Entonces, la profesión del médico ya no obedece directamente a curar, sino a velar por la salud del paciente. Y la salud ya no solamente no estar enfermo, implica que haya salud física, moral y social. ¿Ya? O sea, va conectado. Correcto, o sea, ya no se verifica simplemente es como un todo. Ajá. ¿Por qué se pone en el tema de discusión la salud de la persona en el ámbito social? Porque se considera que la salud, al ser un derecho fundamental, tiene que ser impulsado por el Estado. Y ese impulso del Estado implica que el ser humano se desenvuelva de manera correcta, no solamente en el ámbito de ir al hospital y recibir una atención, sino que en su vida tenga las condiciones suficientes para asegurar ese estado de salud. Durante una enfermedad, antes y después. ¿Okay? Entonces, ahora el médico tiene un vínculo mucho más cercano al paciente y eso trae nuevos derechos y obligaciones. Y esos derechos y obligaciones se diferencian tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Dentro de todo esto, ¿qué aspectos jurídicos debería conocer cualquier profesional de la salud? Ya, mira, aquí algo es muy importante recalcar. El profesional de la salud no es solamente el médico. Es el odontólogo, el enfermero, el auxiliar de enfermería e incluso tendencias jurídicas actuales que no están vigentes en el Ecuador consideran como profesional de la salud a todo el personal que forma parte del sistema hospitalario de atención de salud. El comunicador social, el abogado que hace los procesos de contratación, la persona que trabaja en mantenimiento. O sea, todos los que están vinculados. Claro, porque hay ingeniería biomédica, por ejemplo. El derecho en la salud implica que el abogado del hospital vela por que haya el cumplimiento de las normas técnicas que el hospital tiene que tener para atender él en su área, pero también pertenece al mismo grupo, digamos. Pero forma parte de la cadena de la atención. La cadena de atención de salud no es solamente médico-paciente, es el hospital. Claro, ¿y cuáles son esos conflictos que pueden ver de pronto? El principal conflicto que tú encuentras hoy es que no hay una determinación clara de esas responsabilidades. Entonces, cuando no hay esa determinación clara de responsabilidades y se genera una desconexión entre la gerencia de los servicios públicos o de salud, también pueden ser privados, y el profesional de la salud, se rompe esa cadena de atención e incurren en responsabilidades mutuas, que aunque uno no haya actuado, esa omisión genera una comisión de una responsabilidad. Por ejemplo, el hospital tiene que tener ciertas condiciones básicas para hacer una cirugía. El tema de la asepsia, el tema de la iluminación, el tema del aire acondicionado que tiene que estar adecuado en un hospital. ¿Correcto? Listo, sí, perdón que interrumpa, pero ahí quiero llegar. Ajá. Aquí en nuestro sistema de salud, y me tocaste varios de los temas en los que no se cumple. ¿Quién me responde? ¿Quién fiscaliza? Los dos. ¿Dónde voy? Porque, si bien es cierto, y sabemos y lo hemos visto, aires acondicionados en la zona de oncológica no hay. Médicos despidieron a 300. Bueno, y eso lo venimos dando no solo a este medio, muchos medios de comunicación. Hay quien me responde que no hay sistema de mantenimiento y limpieza, no hay medicina, o sea, es un conflicto completo. A ver, cuando no hay esta atención, ¿ya? Hay un grave riesgo de que ocurra un daño. Si el daño no ocurre, se tiene que reclamar ante las autoridades de control, que en este caso, dependiendo de lo que pase, son el ARCSA y el ACES.
principalmente el ACES, que verifica la calidad del servicio de salud que se presta. Si es un tema de suministro de medicamentos, de ingesta de algún tipo de fármaco y demás, es el ARPSA. ¿Ok? Ahí. Pero, si en el campo de esa atención de salud se genera ya un daño a la persona, ahí también incurre no solamente el hospital, sino también el médico. El rol del médico o del profesional de la salud en la atención es asegurarse que en el momento de intervenir en la salud del paciente, en su vida, pueden incurrir en riesgos que la vayan a afectar. Entonces, él al momento de actuar tiene que tener claridad o dar aviso o negarse incluso a actuar si el hospital no presta las condiciones. Si hay un resultado dañoso contra el paciente, contra su salud, contra su vida, tienes 3 tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Principalmente civil y penal. Porque si llegas a causar una lesión, si llegas a afectar la vida de la persona y muere, hay una responsabilidad directamente del médico por su lex artis, por cómo actuó. Pero si el hospital no cubre con esas necesidades y no prevé que esté adecuado el servicio, también incurre en responsabilidades, principalmente penales y administrativas. ¿Qué responsabilidades pueden ser del hospital? La clausura, el cese de su atención, sanciones pecuniarias, correcto, de diferente índole, y principalmente penales, que no son solamente, muchas veces pensamos en que el derecho a la salud simplemente tiene el ámbito de buscar que no se pierda la vida de la persona, pero suministrar fármacos caducados, suministrar fármacos adulterados, importar fármacos sin permiso, administrar fármacos que en otro lado sirven muy bien, pero aquí no están autorizados, eso es un delito. Claro, también va en contra. Claro, ahorita se publicita muchísimo el hecho de, no, hay un tratamiento innovador de tal, obviamente no voy a dar por ética los nombres, tal molécula que te hace bajar de peso y es quemador de grasa y la FDA ya dijo que está muy bien. No tiene registro sanitario. Si tú me suministras eso, aunque yo vaya y te lo pida, estás cometiendo un delito. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguien me contaba, no, es que esta molécula tiene, aparte de inhibir la ansiedad, te hace quemar grasa. Y yo le pregunto, ¿tienes hipertensión? Y me dice, sí, yo soy hipertenso. Y no hay algún efecto entre el quemador. Claro, los efectos secundarios también, que muy pocas veces se saben. Correcto. Y me queda viendo y me dice, no, pero es que me lo recomendó. ¿Quién? Una amiga. Es que no, pues no. ¿Quién te vendió? Una persona que las trae de Estados Unidos. ¿Pero qué las importa? No, las trae por valija. Claro, en su maletín. Y bueno, también, ¿cuáles son los mayores desafíos legales, más que nada, que enfrentan las instituciones? Ahorita, dado tu experiencia justamente en la administración. Hay mucho trato, digámoslo así, artesanal de las cosas. ¿Ya? Las entidades de salud no se han tecnificado para acoplar sus servicios con un debido respaldo jurídico a las diversas atenciones que pueden tener hacia las personas. Hay una desconexión entre el hospital, el médico y el paciente. El paciente pasa a ser un cliente y no lo es necesariamente. Obviamente hay una relación de clientelismo en el momento que tú tienes que pagar por un servicio si lo estás contratando por lo privado y demás. Pero no hay una correcta atención en que se brinde información adecuada sobre los diversos caminos administrativos que puede tomar un paciente para recibir una atención. Por ejemplo, llego a recibir una atención, no, es que tiene que firmarme una garantía para entrar, pero estoy entrando por emergencia y tengo seguro social. Es su obligación atender. ¿Ya? Diferente es que vaya a hacerme una atención que no implica una emergencia. Voy al hospital y quiero que me atiendan y no quiero firmar nada porque ¿Y quiero que me atiendan. ¿Y qué se puede hacer en ese? Porque justamente he escuchado a muchas personas que van a emergencias y dicen, no, porque es seguro social, entonces no. Y es una emergencia en ese momento. Pues debería de ser. ¿Cuál es esa parte legal que uno puede...? Ahí hay una parte legal y una parte ética. Legalmente puedes poner el debido reclamo administrativo dependiendo si es MSP, si es el IES, ante la respectiva dirección que coordina la atención hospitalaria dentro del sistema de salud. Pero definitivamente te tienen que atender, o sea, legalmente. No solamente que te tienen, sino que si no lo hacen, están incurriendo en una infracción que también puede ser considerada delito si la persona, producto de la desatención, muere de lesión. Claro, sí. Porque eso es un riesgo grave. Yo conocí el caso de una persona que tuvo un accidente, cayó y no pudo poner las manos en su caída y se golpea la cabeza contra el piso.
era importante que él sea atendido dentro de las primeras 6 horas desde su accidente, porque con el paso del tiempo la lesión podía comprometer más su sistema nervioso. El señor terminó recibiendo atención más de 24 horas después y el resultado fue la muerte. Negligencia total, pues. Correcto, es una negligencia y ahí lo que tiene que hacer la persona es verificar el tipo de atención que tuvo, pedir la información en el hospital de la epicrisis que existe sobre el tratamiento, verificar también con otro tipo de pruebas que pueda haber, como las cámaras, la atención y demás información que pueda haber sobre la documentación que se genera para presentar un reclamo. Por ejemplo, en ese caso era bastante factible demostrar la negligencia de quien atendió. ¿Por qué? Porque hay una ruta con una ambulancia, hay el momento en que se ingresa y se presenta una tarjeta de crédito, hay diferentes mecanismos para demostrar que la atención Claro, el horario también que tomaron entre cada interacción. Correcto, es que todo eso se reporta. Llegó una ambulancia, cogió al paciente, se anotó la hora. ¿Cuándo el paciente fue tratado finalmente? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dónde estuvo en ese tiempo? ¿Cuántos traslados tuvo? Ahí se puede verificar la negligencia y la consecuencia que vendría a ser los respectivos juicios por aquella situación, dependiendo de lo que pase, ¿no? Dentro de todo esto, ¿y cómo equilibrar el derecho de los ciudadanos al recibir atención con limitaciones presupuestadas del sistema? Una de las fallas que existe hoy por hoy es que hay demasiadas normas que están dispersas. Mucha burocracia de pronto. Más que la burocracia, yo te diría que la burocracia falta. Hace falta burocracia. Hace falta. La burocracia per se no es un término negativo. La burocracia sirve si tienes buena atención. Si no la tienes, la necesitas. El tema es que, por ejemplo, para el tema de salud, tú tienes una ley orgánica de salud, tienes una ley orgánica del Sistema Nacional de Salud, tienes una ley de la carrera de las profesiones en el ámbito de salud, tienes la ley del derecho del paciente, tienes un sinnúmero de normativas de menor rango que emite el ARCSA y el ACES para verificar muchos procedimientos. Entonces las normas están dispersas y es realmente difícil que una persona pueda tener claridad en qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Si alguien quiere validar sus derechos, así como acudes a un médico para curarte, tienes que acudir a un profesional del derecho para poder saber qué es lo que tienes que hacer. Las personas a veces piensan que reclamar es innecesario o es tedioso, pero en realidad es mucho más factible de lo que suena. Es que han habido casos, porque que se queda todo en el limbo, como no le pararon bola, ahí quedó archivado, por ahí algo medio removieron. Entonces las personas como que se desilusionan en seguir esta línea para llegar a un final feliz, digamos así. Más que un final feliz, que entiendo la necesidad de poder ser realmente reconocidos en la afectación que hubo y reparados en el daño que tuvieron, es la necesidad de que haya una cultura de reclamo en este sentido, porque lo que sucede en la práctica es que como nadie reclama, se vuelve socialmente aceptable que hayan personas que sin tener los títulos profesionales ejerzan como especialistas, que hayan lugares sin tener las condiciones para que te presten un servicio quirúrgico. ¿Han visto ustedes los medios que sacábamos una liposucción y utilizábamos un sedazo de cocina para sacarlo? Y se sigue dando noticias que a diario se ven. Reutilizan mangueras, reutilizan cánulas, etc. Si tú no reclamas, permites que ese tipo de situación pase. Permisivo. Y ahí hay una corresponsabilidad. Entre médicos existe la certeza de reclamar esta situación ante las autoridades de salud, pero también es necesaria la cultura del paciente que pueda reclamar de manera adecuada. Y que hayan también políticas dentro del ámbito de salud emitidas por el Ministerio de Salud Pública y replicadas por los diferentes agentes públicos y privados que le enseñen al paciente que no solamente tiene derechos, sino cómo ejercer ese derecho. En el ámbito de salud, el órgano rector es el MSP. Y ahí hay prestadores públicos y privados. Los privados son los hospitales y las clínicas que con capital generan un servicio de atención de salud. Los privados. Los públicos son todos aquellos entes que soportan esta atención, que son ISFA, ISPOL, IES. Entonces, todas estas políticas deberían brindarle al ciudadano una atención adecuada como un manual de usuario. ¿Ya? Es decir, usted cuando entra al servicio de salud es recibido y a la vez informado de qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer si llega a haber una afectación. El primer punto es la información, el segundo es mejorar los canales de procedimientos y atención a los reclamos que pueda haber. Y el tercero es saber informarse bien de qué tienes que hacer, porque no toda atención de salud que genere un agravamiento de ese estado también implica necesariamente un daño. ¿Me explico?
Ya, no es que haya un paciente que está en riesgo de muerte, se opera y se murió, culpa del médico. No, porque había un riesgo y se puede determinar que no hubo la intención, ni tampoco la muerte dependió directamente de la atención del médico, sino del estado ya natural del paciente. Claro, por eso hay una previa de exámenes y un seguimiento, pues, Correcto. para poder llegar a la operación. Sí, son esas tres vías. El rol del Estado en la información que se genera en los canales adecuados a través de procedimientos que estén adaptados a las necesidades de las atenciones médicas. Y, como te digo, también el rol del paciente también de denunciar lo que necesita al respecto. Es bueno denunciar. Siempre. O sea, pero si no soy atendido, o sea, ahí es cuando desmotiva. Es que esa es la finalidad de no atender, desmotivar. O sea, hay una cultura general en la sociedad nuestra de no reclamar. Y el que reclama es considerado como problemático o como loco. Entonces ya me voy honrado a lo... Que yo sé que eso me compete, o sea, tengo voz y voto en eso y... Así no tengas voto, tienes que reclamar. Capaz es que las personas no saben cómo denunciar propiamente. Correcto. Hay una falta, es lo que te decía, no hay la información suficiente. De socialización, ¿será? Y por ejemplo, en todo esto, bueno, sabemos que la información médica es probablemente uno de los datos más sensibles que estamos viviendo en el país, ¿no? Entonces, ¿estamos realmente protegiéndolos adecuadamente o no? A los médicos. Tanto a los médicos como a las personas que, bueno, una cosa es los médicos y también a las personas que asisten. Digamos, en este caso... No hay una cultura de protección. No hay una ¿Y qué cultura se debería hacer? ¿A quién se debería exigir? El Estado. Claro, el Estado precisamente, pero... Pero y ahí... ¿cómo ya me pone muy polémico el asunto. No. A ver, aquí la cosa con nombre y apellido, pues lógicamente. Pero preguntamos, porque si bien es cierto, a ver, yo voy a ser testigo y claro, yo estuve enfermo el año pasado. Y la atención en el Teodoro Maldonado, después de tener un seguro que me lo cobren, la empresa lo paga. Y aparte de mi seguro que lo paga la empresa, yo pago un seguro voluntario. O sea, tengo doble aportación. Al IES. Al IES. Fui al Teodoro Maldonado donde me encerraron prácticamente, problema del término, eso era un cuchitril, donde no había un aire acondicionado, le habían arrancado el carapacho del aire acondicionado. No habían pasado mantenimiento y limpieza para nada. Un baño lleno de hongos, con nombre y apellido lo estoy diciendo. Fue fatal. 10 días me querían tener internado ahí. 10, para hacerme un estudio simplemente de algo en la garganta, dice que cuestión, que un líquido y vaya ahí a, no sé, qué departamento, ya hasta me olvidé. Gracias a Dios he superado, gracias al buen doctor que hay, porque si hay buena gente allí, en este caso, y que le mando un saludo y sé que está viendo, al doctor Sergio Castro, y me atiende todos los meses. Me atiende una vez por semana, ahora voy cada 3 meses, a la buena atención. Estoy recibiendo mi medicación, gracias a Dios sí la hay. Estoy bendecido en ese aspecto. Pero fui maltratado. Y de paso, una enfermera que apareció con 3 pastillas, ya mismo en el porte celular, a que me tome, pero rápido, tómate, que para el dolor. ¿El dolor? ¿Qué dolor? Yo estaba desayunando fruta. Después me entero, le digo, ¿qué no me voy a tomar eso? Yo lo he pedido. ¿Y qué era? Que era para un señor que tenía ya en etapa terminal, dice, ¿qué dolencia? Y se habían equivocado. Y estaba, o sea, casi mi familia me encuentra boqueando, como decimos comúnmente, ahí en el piso, porque yo me entregaron esas 3 pastillas, que es una cosa gigante. Imagínense que yo me hubiera confiado. O sea, toda esta negligencia, ¿a qué se debe? Hay algo injusto. Cuando nosotros hablamos del servicio de atención, generalmente tenemos una queja, ¿ya? Y no es porque seamos quejumbrosos, sino porque en realidad el servicio tiende a ser un desastre. Claro, y en este caso pues se ha palpado. Lo injusto... hablando cómo es. No, y lo injusto es que hablamos del hospital tal, cuando en realidad el hospital tiene muchas cosas buenas. Es la administración del hospital como tal. Y la forma en cómo se está administrando la salud desde el ámbito. Claro, porque doctores hay, bueno, justamente lo mencionas. Claro, mi doctor y todo, y las medicinas que son las mías. Entonces, pero hay muchas que no hay. En el caso de esta enfermera que me quería envenenar, porque eso era envenenarme. Entonces imagínense este tipo de profesional. Es justamente a lo que iba. Entonces hay un problema más, es en la administración. Hay una parte que está un poco, bastante en discusión. El hecho de que el Estado debe garantizar que en los servicios sociales que puedan incurrir en un grave riesgo de lesión del derecho de las personas, tener mecanismos para garantizar un auxilio inmediato de los mismos. Por ejemplo, en el ámbito bancario y financiero, si tú vas a un banco y recibes una mala atención o un perjuicio, tú tienes un delegado de protección del cliente, ¿ya? En el banco. Hoy por hoy está en boga mucho el tema del delegado de protección
de datos para quienes manejan datos de las personas de diversas índoles, en las escuelas, colegios y demás. Tiene que haber un delegado para protección del paciente. Es obligación de los hospitales, debería ser obligación de los hospitales, de las clínicas, tener un delegado de protección del paciente. Por ejemplo, en el caso que usted me dice, era un peligro inmediato, o sea, inminente. Si usted no hubiese estado consciente, hubiese estado en un estado de sedación y no hubiese habido un familiar suyo en ese momento para verificar eso, la enfermera estaba habilitada, dependiendo de la instrucción, para suministrarle esto. Y si usted se había afectado en su salud, ¿qué pasaba? O sea, en ese momento tenía que haber la garantía de que usted pueda reclamar por un derecho. Cosa que no hay. Un delegado de protección del paciente sería espectacular, porque le permite al hospital tener a alguien que, sin ser del hospital per se, esté perennemente en constante contacto con el paciente para saber. Claro, y que cuide también al personal médico y al mismo tiempo cuide a los pacientes. Así es, Eso es lo que se trata así de es, hacer. porque también Un hay tipo de pacientes supervisión. de prevención inmediata. Eso sería muy, 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 muy importante. Una vez yo tuve en la experiencia profesional el caso de, en una jornada de emergencia en un hospital público, llegó un paciente con una afección y era un feriado. Había muchas personas en el área de emergencia y muy poco personal. Entonces, un médico deja abierto, esto pasa mucho, los médicos tienen sus claves y accesos para entrar en el sistema y generar las órdenes de las medicaciones o los tratamientos que hay que hacer con los pacientes que ingresan por emergencia, porque tienen que llenar la atención que se va dando paso a paso al momento real. Yo no puedo atender a un paciente y después de 2 días llenar la epicrisis o Tiene que ser en ese mismo Tiene que ser en ese mismo instante. Entonces, ¿qué pasó? El médico dejó su computadora abierta, dejó una instrucción y le tocaba atender a un paciente que llegó en emergencia. Llega la enfermera y la enfermera le dice, doctor, ¿usted ha ordenado aquí que inyectemos penicilina a un paciente? Sí, inyéctelo sin ningún problema, el paciente que está ubicado en tal lugar. La enfermera se confunde por el tal lugar. Tienes que comprender que es un ámbito de emergencia. Claro. Y la enfermera viene y coge y le llama a un auxiliar de enfermería y le dice, mijita, no seas mala, inyéctalo a él que está ahí. Y le inyectan penicilina directamente a la vena. No fue intramuscular, fue intravenoso. Le da un shock a la persona que recibe la inyección y termina muriendo 7 días después por las repercusiones en la salud que tuvo. Tuvo fallo, de lo que recuerdo, no lo recuerdo con tanta exactitud, fallo renal, complicación total. Eventos cerebrovasculares, murió, porque el shock anafiláctico que le causó fue grave, porque le dieron una dosis muy alta de un medicamento en una vía que no tenía que ser administrada. No es lo mismo administrar una inyección en la barriga que en el brazo que en los glúteos, no es lo mismo que sea una vena, que sea el músculo, porque hay un proceso de absorción que si tú no lo regulas adecuadamente generas un shock que el cuerpo es incapaz de contener y generas una afectación más grave a la salud. Y la persona murió. Y me responde ahí. Lo triste fue que la persona a quien yo defendí fue al auxiliar de enfermería. Era una señora que no tenía recursos. Claro que es culpa del médico, porque un auxiliar de enfermería está para ayudar en el cuidado general del paciente. Y tiene que suministrar la inyección, tiene que ser el médico o la enfermera. Claro. Bueno, y justamente lo que mencionas es algo que también se vivió en la pandemia, ¿no? Bastante. La pandemia fue un evento bastante complicado. Se vivieron muchas cosas de las cuales ni siquiera se han hablado. Hubo mucha gente que llegó muerta y no necesariamente fue por COVID, pero por política y por prevención tuvo que ponerse COVID y murió. Alguna vez yo vi un caso de una persona que había llegado con sangrado en los oídos. Y eso había dejado en duda la atención, pero recuerdo... Inclusive hasta cuando dijeron que había puesto, porque ponían en ese tiempo las personas contagiadas y casi que resurrección de una persona porque la habían dado por muerta y después le habían dicho no, era otra persona. Pasaron, todo eso. Yo le puedo decir una cosa, cuando fue el tema de la pandemia, por ejemplo, en el hospital Centinela, que era el IES de Ceibos, el COE, el Comité para Operaciones en Emergencias del hospital, empezó cuando arrancó la pandemia con 25 personas. Gerentes, directores y demás. Personal médico, administrativo, etc. A la semana eran 5. Porque los 20 cayeron enfermos con COVID. Se contagiaron. Esos 5 tuvieron que hacer la labor de 25 en un momento donde la gente no quería trabajar.
O sea, por ejemplo, nadie habló en su momento de que no habían ambulancias. Y no es que no la habían, es que nadie quería manejarlas. Claro, no querían correr el riesgo. Y tú no puedes obligar a una persona a manejar en una condición como la que estaba pasando. ¿Por qué? Porque cuando se hacía una atención en ambulancia, por protocolo de desinfección, cuando llegaba la ambulancia a dejar al paciente, tenía que pasar de 2 a 3 horas para que sea desinfectada. Pasa mucho proceso. Entonces, si habían 8 ambulancias, en la práctica lo que nos pasó es que solo 2 estaban operativas porque no había quien las maneje. Tú le decías a las personas, te pago sobre tiempo, te pago lo que quieras. No, gracias. Que claro, a nadie le interesaba eso, era precautelar su vida. Y no puedes manejar una ambulancia, no puedes poner a manejar una ambulancia a cualquier persona. Claro, de ley. Lo del COVID fue una situación que superó la realidad, superó las expectativas de lo que la gente pensó y que obligó a actuar de manera inmediata. Exactamente, a lo que se podía hacer. Y yo se aplaudo mucho a la gente que atendió en los hospitales durante los tiempos de pandemia. Bastante muchísimo. Duro. También hubo mucha sinvergüencería, gente que se hacía pasar por enferma en el ámbito público para dar más tiempo la atención en el privado y cobrar, teniendo su obligación de atender. O sea, aprovechándose de la situación que vivíamos. Como en cualquier situación, lamentablemente. Es terrible, ¿no? Qué situación para caótica. Entonces, todas esas situaciones tienen derechos y obligaciones, tanto para los médicos como para los pacientes. La obligatoriedad de la persona es tratar de informarse lo que más pueda sobre los mismos para saber que si eventualmente, porque le va a pasar, tiene una interacción de este tipo, saber cómo reaccionar. Eso también, y justamente quería puntualizar, ahora los médicos tal vez pasan más preocupados por estas demandas de pronto que por ejercer la medicina. Porque ahora están preocupados, ¿no? De que los vayan a querer demandar por alguna cosa, cómo se los está protegiendo también desde ese lado, o cómo se los puede proteger. En teoría, todo hospital, toda clínica debe tener un personal jurídico que defienda a su personal de salud, a sus profesionales de la salud. Es normal que hayan este tipo de situaciones porque muchas veces las personas... Pero ahora se escucha mucho más. Sí, se escucha mucho más. El médico tiene que capacitarse también. Estar como que actualizada. Hay mucho médico que por la práctica o por lo rústico de su tratamiento, dependiendo de dónde trabaje, tiende a tener prácticas por costumbre más que por derecho. Entonces, lo que te decía hace un momento, no importa, dejo mi acceso libre al sistema para que alguien pueda llenar la información, que cojan mi acceso, no importa. Por no haber cerrado la información y hacer que el otro se conecte, adquieres esas responsabilidades. Claro, ¿y qué haces también en ese momento? Pues si era tu acceso, es tu nombre, tus datos y lo dejaste abierto. Claro, o no, hay cosas peores. O sea, por ejemplo, gente que tiene que hacer diagnóstico por imágenes y hacen el diagnóstico, pero otra persona lo firma. ¿Me explico? Son cosas que se ven. Controversial, o sea, algo. Sí, pero obedecen más al descuido per se y al exceso de confianza del profesional de la salud que en vez de capacitarse y entender cómo tiene que ejercer su profesión para prevenir estas consecuencias, actúa libremente y generan a veces daños que luego se... Pero esa persona, ¿cómo se formó? Sin tener ese no hay en el país una adecuada formación jurídica de los médicos y de los profesionales de salud. Pero hay ciertas universidades, no todas, donde hay unas materias específicas en esto y en un semestre no abarca la totalidad de lo que tienen que aprender. Aprender todo el conocimiento necesario. Por eso el ejercicio de la salud desde el campo profesional jurídico tiene ya abogados especializados en eso que se dedican a aquellas personas. La verdad que dentro de todo esto, y hemos puntualizado con puntos exactos y dentro de todo lo que hemos englobado, pero sí creo que el sistema de salud de nuestro país nos queda de bien, de muchos aspectos. Es lo que entiendo, hasta lo que tengo claro. Pero gracias de verdad por haberse dado cita. Interesante, quisiéramos seguir hablando, de pronto que no sea la primera ni la última. Muchas gracias. Este espacio está abierto para nuestro panel de preguntas. Somos La Señal y a nombre de nuestra producción agradecer porque despejamos ciertas dudas. Sí quisiéramos preguntar más, las personas están escribiendo, pero como ustedes saben el tiempo es oro. Pero quisiera que puntualice, agradezca y enfatice a su vez a esta cámara para saber de que sí podemos estar respaldados, que sí podemos estar cuidados y que sí, buenos médicos, yo lo puedo decir. Después de que hubo el pequeño percance, lo tomé así. No duré 10 días, 2 días, porque ya estaba asustado. Y pasa. Entonces, ¿qué puede recomendarnos de este caso para darle otro giro? Agradecerles la oportunidad de poder hablar de esto porque se hace una necesidad urgente por cómo están desarrollándose las situaciones y la problemática social que hay en el país. Y recomendar principalmente que el profesional de la salud, médicos, odontólogos, enfermeros y también auxiliares de enfermería y personal que forma parte de los hospitales se formen un poquito más y con más tecnicidad y agudicidad en
cómo tratar al médico y en consecuencia también de manera autónoma al paciente. Generar ese tipo de formación permitirá que haya una mejor atención que va a ir más allá de cómo tú recibes el medicamento a saber que está siendo debidamente atendido durante el proceso, no solamente por lo que tienes que recibir en cuanto a medicinas o insumos, sino al estado de tu salud y de tu enfermedad. Es responsabilidad del médico y del profesional de la salud formarse en eso y hay maneras de... Entonces siempre, así como el médico te dice, es preferible mantener un buen estado de salud y cuidarte para no tener que pagar enfermedades. Es preferible formarte en la atención jurídica de salud antes que para prevenir y no tener que afrontar procesos civiles o penales. Lo mismo. Muchísimas gracias, Abraham, por darnos esta entrevista. Ya sabes, como justamente lo mencionaba Edison, esta es tu casa en alguna otra oportunidad. Y gracias. Regresamos con el informativo.